La jungla se vestía de verde intenso bajo los cálidos rayos del sol matutino. Azura, una joven pantera de pelaje dorado, se desperezó lentamente, disfrutando de la suave brisa que acariciaba su piel. Con sus grandes ojos color ámbar, observó los alrededores aún adormilada. Las aves trinaban alegres entre el frondoso follaje de los árboles, mientras algunos monos traviesos saltaban de rama en rama. Azura, a pesar de su juventud, se había ganado una reputación en la jungla como una de las criaturas más ágiles y resistentes. A tan solo 1 año de edad, había aprendido a valerse por sí misma en la espesura de la selva, cazando hábilmente a sus presas y trepando árboles con destreza felina. Desde pequeña, Azura había enfrentado grandes peligros. A los pocos meses de vida, su manada fue atacada brutalmente por unos cazadores furtivos. En una noche oscura y llena de terror, ella fue la única superviviente de su especie en muchas millas a la redonda. Enfrentada a la soledad más absoluta, Azura nunca permitió que la tristeza o la autocompasión dominaran su ser. Al contrario, esa tragedia forjó en ella un carácter fuerte y resiliente, que la llevó a sobrevivir y prosperar en el mismo entorno que un día le arrebató a su familia. Esa luminosa mañana, Azura se desperezó con parsimonia, lista para enfrentar un nuevo día lleno de desafíos y aventuras en la jungla que la había convertido en una guerrera por derecho propio. Un hogar en el corazón de la jungla. Lila había encontrado un rincón perfecto en el corazón de la jungla, un pequeño refugio natural donde la serenidad era su única compañera. La caverna junto al riachuelo, oculta entre densas ramas y hojas, le brindaba todo lo que una pantera podría necesitar. La jungla, aunque repleta de vida y movimientos inesperados, se sentía en su interior tranquila y acogedora, como un hogar lejano al bullicio de los territorios más peligrosos. La frescura del agua que corría cerca le proporcionaba el alivio necesario, y el aroma de la vegetación humedecida por el rocío de la mañana le recordaba que estaba en un lugar lleno de abundancia y calma. El sol, que se filtraba por entre las hojas altas, iluminaba su refugio con su luz dorada y cálida. Lila se sentía segura y protegida allí. Había aprendido desde pequeña a ser autosuficiente, a moverse con agilidad por los árboles y a cazar cuando el hambre la acechaba. Pero a pesar de su destreza y de la autonomía que había logrado alcanzar, no podía negar que había algo más en su vida que necesitaba comprender: el balance entre la independencia y la necesidad de conexión. A menudo, cuando la jungla se sumía en la quietud de la tarde, Lila se encontraba mirando al cielo, deseando que, aunque fuera por un momento, pudiera compartir su mundo con alguien más. La soledad que sentía a veces no la ahogaba, pero sí la hacía reflexionar sobre el valor de los lazos que había perdido. Cada rincón de su hogar le daba la sensación de ser una fragmentación de su existencia, algo incompleto, un lugar que la acogía, pero que no podía llenar el vacío de su corazón de pantera. Aún así, sentía que la jungla le enseñaba a sobrevivir, a encontrar en la naturaleza todo lo que necesitaba para continuar adelante. La soledad de una pantera joven. A sus 15 meses, Lila era una pantera joven, fuerte y decidida, pero también solitaria. Su vida había comenzado de manera trágica, dejando atrás a su manada y siendo testigo de la brutalidad de los cazadores furtivos que arrasaron con su familia. A pesar de la intensidad de su sufrimiento, Lila había aprendido a valerse por sí misma en la jungla. Su habilidad para trepar, cazar y desplazarse con agilidad entre los árboles le permitió sobrevivir en un entorno tan hostil. No obstante, las huellas de su pasado seguían marcando su alma, y aunque había aprendido a callarlas, a veces sentía el peso de la soledad. La jungla, aunque vasta y llena de vida, siempre le ofreció una sensación de vacío. Miraba a otros animales en sus interacciones y deseaba con todas sus fuerzas poder compartir una fracción de la alegría que parecía emanar de esos grupos. Se preguntaba si algún día volvería a formar parte de algo, a tener una compañía constante que no fuera la de sus propios pensamientos. Sabía que era más que capaz de cazar, de protegerse y de vivir independiente, pero su corazón sentía una necesidad emocional que nunca había logrado satisfacer. A menudo, al caer la noche, mientras descansaba sobre una rama alta, la pantera sentía un nudo en el estómago. La jungla se llenaba de sonidos nocturnos, pero ella permanecía sola,
sin nadie con quien compartir esos momentos de introspección. El amor familiar que había perdido, las miradas de cuidado que alguna vez recibió, la falta de ellos la mantenía alerta pero también triste. No había nada ni nadie a quien acudir, y sin embargo, Lila sabía que la vida debía seguir su curso. Su viaje de autodescubrimiento era constante, pero aún no entendía del todo cómo llenar ese vacío. La caza, un arte que exige paciencia. Para Lila, la caza era más que una necesidad, era una habilidad que había perfeccionado con el tiempo y la práctica. Desde que era una pequeña cachorra, había tenido que aprender a valerse por sí misma. Su madre, aunque protectora, le enseñó desde temprano las lecciones más importantes: ser rápida, paciente y sigilosa. Aunque sus recuerdos de su madre se desvanecían lentamente, los principios fundamentales de la caza permanecían frescos en su mente, como si fueran parte de su ADN. La pantera había aprendido que la caza no solo se trataba de correr tras una presa, sino de un proceso que implicaba estrategia, paciencia y un agudo sentido de la observación. Por eso, al ver a un grupo de gacelas pastando en la lejanía, Lila no actuó de inmediato. En lugar de lanzarse al ataque, se detuvo, observó y calculó su movimiento. Sabía que la velocidad y la agilidad solo no eran suficientes. La clave radicaba en conocer el terreno, leer a sus presas y, sobre todo, esperar el momento exacto. La pantera se ocultó entre los arbustos. Sus ojos brillaban mientras evaluaba el comportamiento del grupo de gacelas. Sabía que el más mínimo sonido o movimiento sospechoso podría alertar a las presas, y tendría que empezar desde cero. Por eso, cada paso que daba era medido, cada respiro contenía una tensión que solo los grandes cazadores podían manejar. La caza era como un juego mental en el que Lila debía anticipar los movimientos de su objetivo antes de dar el paso decisivo. Y cuando finalmente lo hacía, era un destello de acción que dejaba a la presa sin tiempo para reaccionar. Pero para ella no era solo un juego de supervivencia, sino una prueba constante de sus capacidades, un desafío que siempre le dejaba una sensación de satisfacción cuando lograba completar la caza con éxito. No obstante, al igual que con todo en la jungla, Lila sabía que la paciencia era la clave. Sin ella, nada se lograría. En un mundo donde cada día significaba una lucha, la paciencia no solo era una virtud, sino una necesidad vital. Una oportunidad que no se puede desperdiciar. El día estaba despejado, el aire fresco y la selva parecía respirar con tranquilidad. Lila, recostada sobre una gran roca, observaba el entorno que la rodeaba. A lo lejos, podía ver el resplandor del sol filtrándose entre las hojas, creando destellos dorados que iluminaban los caminos selváticos. De repente, un movimiento captó su atención. Un pequeño gazapo, separado del resto de la manada, mordisqueaba la corteza de un árbol, inconsciente de la amenaza que se cernía sobre él. Lila, con su instinto afilado, comprendió al instante que esa era la oportunidad que tanto había estado esperando. Su cuerpo se tensó, sus garras se aferraron a la corteza del árbol mientras sus ojos se fijaban en el gazapo. El momento perfecto para actuar estaba frente a ella, y no podía dejar que se escapara. Su estómago rugió, pero su mente se mantuvo centrada en la tarea. Sabía que cualquier error podría costarle la captura. Sin embargo, la pantera no se precipitó. Se agazapó, manteniendo el cuerpo lo más cerca posible del suelo, apenas respirando. La paciencia fue su mayor aliada en este momento. Todo el entrenamiento que había recibido, las horas pasadas observando y esperando, la guiaron hacia ese instante decisivo. Cualquier movimiento en falso podría alertar al gazapo, y una vez que eso sucediera, la presa sería irrecuperable. Finalmente, después de unos interminables minutos, Lila saltó con precisión felina y cayó sobre el gazapo con la velocidad que solo una pantera como ella podía alcanzar. El pequeño animal no tuvo oportunidad de reaccionar. La caza fue exitosa, y Lila pudo finalmente saborear su esfuerzo y dedicación, disfrutando de la recompensa que su paciencia le había brindado. Desafío en la jungla. A pesar de la victoria en su caza, Lila sabía que la jungla no era un lugar de descanso. Aunque había devorado con satisfacción su presa,
Las amenazas siempre estaban cerca, y la supervivencia requería mantenerse en constante alerta. Al caer la tarde, mientras la jungla comenzaba a llenarse de los sonidos de la fauna nocturna, un rugido distante hizo que Lila se pusiera en tensión. No era un sonido que se escuchara todos los días en su territorio. Era el gruñido de un animal grande, tal vez un depredador rival, y la pantera no iba a esperar a que se acercara más. Con rapidez, Lila se levantó, observando su entorno antes de dar un paso decidido hacia el origen del ruido. Su cuerpo se movía con agilidad, cada músculo tenso, y su respiración era silenciosa. La selva parecía ocultar todo tipo de secretos bajo sus densas sombras. A medida que se adentraba en la espesura, se dio cuenta de que la jungla era más peligrosa por la noche. Aunque había cazado con éxito, el peligro acechaba de otras formas, como el rinoceronte con el que se había enfrentado anteriormente. El zumbido de insectos, el crujido de las ramas bajo su peso y los pequeños animales que se apresuraban a esconderse por la cercanía de los grandes depredadores, hacían que la jungla cobrara una atmósfera inquietante. El gruñido se hizo más fuerte a medida que Lila avanzaba. Estaba segura de que no se trataba de un animal que quisiera atacarla directamente, sino más bien de un desafío territorial. No iba a ceder su espacio tan fácilmente. La jungla era un mundo de respeto, y ella debía demostrar su fuerza. Se preparó para cualquier enfrentamiento que pudiera surgir, sabiendo que su habilidad para moverse con rapidez y precisión sería clave para ganar ese enfrentamiento. La jungla, siempre llena de vida y peligro, parecía retarla a seguir adelante. La victoria y sus consecuencias. Cuando Lila logró dar esquinazo a la amenaza en la jungla y pudo regresar a su guarida, sintió una mezcla de alivio y orgullo. El haber enfrentado la posibilidad de un conflicto tan peligroso le permitió reafirmar su lugar en el ecosistema de la jungla, pero también le dejó una reflexión profunda. La jungla podía ser tan bella como peligrosa, y lo que hoy parecía una victoria podía ser mañana una amenaza. A pesar de la tensión del día, la pantera comenzó a relajarse mientras observaba el cielo nocturno que comenzaba a oscurecer. Sin embargo, esa sensación de satisfacción fue interrumpida por un pensamiento incómodo. Si la jungla le ofrecía tantas oportunidades, también presentaba desafíos constantes. Sabía que no podía relajarse por completo, que debía mantener siempre su instinto de caza y supervivencia afilados. Así era la vida en la jungla, un ciclo constante de crecimiento y prueba. Cada victoria traía consigo una carga, y cada derrota podía significar un golpe devastador a la autoconfianza. A pesar de estos pensamientos, Lila no permitió que el peso de la supervivencia le quitara la paz que sentía en ese momento. Aunque la jungla era incierta y cambiante, ella siempre podría contar con su destreza para sortear cualquier obstáculo. Las horas de descanso se convirtieron en un momento necesario para recargar fuerzas, mientras la jungla seguía su curso a su alrededor. Mientras el viento soplaba suavemente entre las hojas y las criaturas nocturnas salían a la caza, Lila sabía que su vida continuaría en equilibrio, siempre entre la calma y el desafío. Desafíos de un territorio salvaje. Al amanecer, Lila sentía la fresca brisa en su pelaje mientras se levantaba de su refugio. El cielo despejado de la jungla anunciaba un nuevo día, pero también un nuevo reto. La jungla nunca dejaba de exigirle algo más. En su búsqueda de comida y de nuevas oportunidades, Lila debía seguir demostrando su destreza en cada paso, pues no solo la caza era fundamental para su supervivencia, sino también su capacidad de mantenerse segura en su territorio. Los días pasaban y la jungla seguía mostrando nuevas caras de desafíos. En ocasiones, se encontraba con animales más grandes que no vacilaban en marcar su territorio con agresividad. Lila se había topado varias veces con animales como el rinoceronte o los grandes felinos que, al igual que ella, reclamaban su espacio. Había aprendido a moverse con astucia y a no desafiar a los que sabían que la superarían en fuerza. Sin embargo, también había descubierto un equilibrio en su solitaria vida. La jungla le ofrecía sorpresas a diario, y ella debía adaptarse a cada una. A veces la soledad parecía un aliado, pues le otorgaba la libertad de moverse sin restricciones, de decidir sus propios pasos sin tener que rendir cuentas a otros. Otras veces,
El silencio de la jungla le recordaba las huellas de su pasado, de una manada perdida, de la familia que ya no estaba. Esa sensación la impulsaba a seguir adelante con más determinación, a aferrarse a la idea de que sobrevivir era la única respuesta posible. La caza de nuevas oportunidades. Lila, a pesar de su destreza como cazadora, sabía que en la jungla la caza no siempre era predecible. Podía pasar horas y horas acechando a su presa, sin conseguir éxito. A veces el viento cambiaba de dirección o el más mínimo movimiento la traicionaba. Pero también sabía que esos fracasos formaban parte de la vida salvaje y que no todos los intentos conducían a una victoria. Era parte de un ciclo natural que se repetía, y Lila había aprendido a aceptar la frustración como una compañera de viaje. Sin embargo, también se dio cuenta de que la vida en la jungla no solo dependía de su habilidad para cazar, sino de cómo aprovechaba las oportunidades. A veces, una caza fallida podría convertirse en una lección sobre paciencia y observación. Otras veces, un día tranquilo, sin cazar nada, podía dar lugar a encuentros inesperados, como el de la pantera negra que la había cuidado en su momento de necesidad. Lila decidió que no dejaría que un fracaso la definiera. La jungla siempre le ofrecería nuevas oportunidades, y ella estaba dispuesta a aprovecharlas. Sabía que la supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse, y estaba decidida a seguir buscando, explorando y aprendiendo, sin importar cuántas veces tuviera que comenzar de nuevo. Despertando el coraje. A medida que la jungla se llenaba de sonidos matutinos, Lila comenzó a sentir que algo dentro de ella se despertaba. Aunque su vida había estado marcada por la soledad y los desafíos constantes, una chispa de coraje se encendió en su pecho. Sabía que cada día en la jungla no era solo una batalla por sobrevivir, sino también una oportunidad para redescubrir su fuerza. Miró hacia los grandes árboles que rodeaban su refugio, observando cómo las sombras de la noche comenzaban a disiparse con el primer rayo de sol. Había algo sobre esos momentos de transición que siempre la llenaban de energía, algo que la empujaba a levantarse y enfrentarse al nuevo día con esperanza. La selva le había dado muchas pruebas en su vida, algunas de las cuales aún le dolían, como la pérdida de su manada. Pero hoy, mientras se preparaba para salir en busca de comida, una sensación diferente la envolvía. Era como si el aire de la jungla, lleno de promesas y oportunidades, le susurrara al oído que aún quedaba mucho por aprender, mucho por vivir. Sabía que su vida solitaria ya no sería una carga, sino una posibilidad de crecimiento y fuerza. Con un salto ágil, Lila comenzó a moverse entre las ramas con destreza, buscando el siguiente reto que la jungla le tenía preparado. A pesar de los peligros y de los recuerdos del pasado, se sentía más viva que nunca, dispuesta a enfrentar lo que viniera. Los desafíos ya no la asustaban, al contrario, los veía como una forma de superar sus propios límites y ser más fuerte. El vínculo inesperado. Un día, mientras descansaba en la sombra de un árbol, Lila sintió que el destino la había llevado a un encuentro inesperado. En la lejanía, entre los arbustos, vio a una pantera negra moverse sigilosamente, con ojos brillantes que reflejaban la luz del sol. Era como si el tiempo se detuviera por un momento mientras las dos panteras se observaban a través del follaje. Lila, tan acostumbrada a su soledad, no sabía cómo reaccionar ante esa presencia. Sin embargo, algo en el aire le decía que no debía huir, que este encuentro podría cambiar algo en su vida. La pantera negra, que se acercó sin hacer ruido, parecía estar tan alerta como ella. Era evidente que ambas compartían la misma naturaleza, pero había algo diferente en la mirada de esa pantera. No había hostilidad, ni miedo, solo una comprensión tácita de lo que representaba la jungla para cada una. Lila, a pesar de su naturaleza independiente, sentía una extraña atracción hacia esa presencia. No era como los otros depredadores que había enfrentado en su vida. Esta pantera emanaba una calma que Lila no podía explicar. Con un suave ronroneo, la pantera negra se acercó aún más, como si invitara a Lila a relajarse. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Lila no podía evitar sentirse atraída por esa energía, por esa calma que parecía haber encontrado en la misma jungla que para ella siempre había sido un lugar de lucha constante.
A pesar de sus instintos naturales de independencia, algo en su interior le decía que este encuentro era diferente, que tal vez había encontrado algo que nunca había buscado, una compañera de vida en la jungla. La lección de la supervivencia. El tiempo pasó, y Lila se dio cuenta de que su vida estaba tomando un giro inesperado. Mientras compartía su territorio con la pantera negra, Kali, como había aprendido que se llamaba, comenzó a enseñar a Lila valiosas lecciones sobre la supervivencia. A lo largo de sus cacerías compartidas, Kali le mostró cómo leer los pequeños cambios en el entorno, cómo anticiparse a los movimientos de sus presas y, lo más importante, cómo mantenerse alerta en todo momento. La jungla era un lugar lleno de desafíos, pero también de sabiduría si se sabía cómo escuchar. Kali había vivido mucho tiempo en el bosque, y su experiencia era un recurso invaluable para Lila. A través de sus lecciones, Lila comenzó a comprender que la supervivencia no solo dependía de la fuerza, sino también de la inteligencia, de saber cuándo atacar y cuándo esperar. Cada día que pasaba junto a Kali, Lila sentía que sus habilidades de cazadora se afilaban, que su conexión con la jungla se profundizaba. La pantera negra no solo la había ayudado a mejorar sus habilidades, sino que también le había enseñado el valor de la paciencia y la observación. Mientras que antes Lila se había lanzado a la caza sin pensarlo, ahora era capaz de detenerse, de esperar el momento adecuado para actuar. Esto no solo la hacía una mejor cazadora, sino también una mejor superviviente en el vasto y peligroso entorno de la jungla. El poder de la comunidad. Un día, mientras descansaban en su refugio, Lila y Kali se dieron cuenta de que su relación había evolucionado. Ya no eran solo compañeras de caza, sino amigas, unidas por algo más profundo que la simple necesidad de sobrevivir. A través de sus experiencias compartidas, Lila había aprendido que la jungla no solo podía ser un lugar de lucha, sino también de comunidad. Había encontrado en Kali algo que nunca había imaginado, una verdadera amiga. Kali, con su serenidad y sabiduría, había enseñado a Lila que la fuerza no siempre se medía en los músculos o la rapidez, sino en la capacidad de confiar en los demás. La jungla no era solo un lugar para competir, también podía ser un lugar para compartir, para apoyarse mutuamente. Lila había pasado mucho tiempo sola, creyendo que podía hacerlo todo por sí misma, pero ahora entendía que la verdadera fuerza venía de la colaboración y la solidaridad. Ambas panteras habían aprendido a cuidarse y protegerse, compartiendo los momentos de descanso, las cacerías e incluso los desafíos más peligrosos. Juntas, eran más fuertes, y Lila comenzaba a comprender que no tenía que enfrentar la jungla sola. La comunidad no solo se construía con aquellos que compartían su especie, sino también con aquellos que estaban dispuestos a ayudar y ser ayudados.